Las 50 obras de arte más famosas de Francisco de Goya. Número 50. Retrato ecuestre de Fernando VII. Desde el año 1808 hasta el año 1814. El retrato ecuestre de Fernando VII encapsula una etapa crucial en la historia de España durante el siglo XIX, marcada por las guerras napoleónicas y la reinstauración de la monarquía. Este imponente óleo sobre lienzo fue encargado para reforzar la legitimidad del monarca tras su regreso al poder. El artista, conocido por su dominio de la representación ecuestre, plasmó no solo la figura del rey, sino también el simbolismo del poder absoluto en un momento de agitación política. Fernando VII aparece en una pose altiva, portando una armadura de corte clásico que evoca a los emperadores romanos, consolidando su imagen como protector de la nación. Técnicamente, la obra destaca por su composición dinámica y detallada. El caballo, representado con una musculatura precisa y en movimiento, transmite fuerza y control, mientras que los pliegues de la indumentaria del rey revelan la maestría del artista en la captación de texturas. El fondo, ligeramente desdibujado, dirige la atención hacia el monarca y refuerza su centralidad. La paleta de colores, dominada por tonos cálidos, realza la majestuosidad de la figura, mientras que los contrastes de luz y sombra dotan de profundidad a la escena. En la carrera del autor, este retrato simboliza un punto culminante en su capacidad para combinar técnica y propaganda política. El cuadro no solo refleja la pericia del pintor, sino también su habilidad para adaptarse a las demandas de la corte. A nivel histórico, esta obra se convirtió en un ícono del regreso del absolutismo, encapsulando las aspiraciones de estabilidad tras un período de inestabilidad bélica. Como dato interesante, se dice que el caballo fue inspirado por una raza española conocida por su porte elegante y temperamento dócil, un detalle que conecta la obra con la tradición ecuestre del país. Número 49. Don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga. Desde el año 1787 hasta el año 1788. El retrato de Don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga es una obra maestra del retrato infantil, creada durante el siglo XVIII, un período en el que la burguesía y la nobleza buscaban perpetuar su linaje mediante retratos cargados de simbolismo. En este óleo sobre lienzo, el niño aparece en un traje rojo vibrante que contrasta maravillosamente con los tonos más apagados del fondo, un detalle que realza su presencia. Acompañado por animales cuidadosamente seleccionados, como un gato y unos pájaros, el cuadro simboliza la inocencia infantil y la fugacidad de la vida. La técnica empleada destaca por su meticulosa atención al detalle, especialmente en la textura de las telas y el pelaje de los animales. Cada elemento está compuesto con una precisión casi fotográfica, desde los encajes del traje hasta las plumas de los pájaros, que parecen a punto de alzar vuelo. Este nivel de detalle revela la dedicación del pintor a capturar no solo la apariencia, sino también la esencia del personaje retratado. En la carrera del artista, este cuadro es emblemático de su capacidad para trascender el simple retrato, incorporando elementos narrativos que enriquecen la composición. El equilibrio entre realismo y simbolismo le otorga a la obra un carácter único. Además, el cuadro ha sido objeto de múltiples interpretaciones, desde consideraciones sobre su simbolismo religioso hasta análisis psicológicos del vínculo entre el niño y los animales. Un dato fascinante es que este cuadro se encuentra actualmente en una prestigiosa colección, lo que refuerza su relevancia en la historia del arte. Número 48. Cristo crucificado. 1780. La obra Cristo crucificado, ejecutada en el año 1780, es una representación solemne y profundamente emotiva del momento culminante de la Pasión.
En pleno siglo XVIII, esta pintura refleja el enfoque neoclásico y la intención de capturar la divinidad en su máxima expresión. Cristo aparece suspendido en una cruz desnuda, con el cuerpo cuidadosamente modelado en base a un estudio anatómico preciso. La serenidad de su rostro contrasta con el dolor implícito de la crucifixión, transmitiendo un humor. Esta obra simboliza su maestría en la representación religiosa, un tema recurrente en su carrera. Su capacidad para evocar emociones profundas a través de la sencillez de los elementos visuales es un testimonio de su genio artístico. Esta pintura se convirtió rápidamente en un referente de la iconografía cristiana, siendo reproducida en numerosos grabados y litografías. Como dato curioso, se dice que el pintor estudió cadáveres reales para lograr un realismo impactante en la representación de los músculos y la piel. Número 47. San Bernardino de Siena predicando ante Alfonso V de Aragón. 1783. La obra San Bernardino de Siena predicando ante Alfonso V de Aragón es un ejemplo excepcional de pintura histórica y religiosa del siglo XVIII. El cuadro representa una escena cargada de significado, en la que el santo predica con fervor ante el monarca, rodeado por un grupo diverso de figuras. La composición cuidadosamente orquestada sitúa al santo en el centro, con un gesto de elocuencia que dirige la atención hacia el mensaje divino que transmite. Desde el punto de vista técnico, la obra destaca por su composición dinámica y el uso de una paleta de colores que equilibra tonos cálidos y fríos. El detalle en los rostros y la indumentaria de los personajes refleja la habilidad del pintor para capturar la individualidad de cada figura, mientras que los elementos arquitectónicos del fondo aportan profundidad y contexto histórico. En la carrera del autor, esta pintura marca un punto culminante en su capacidad para fusionar narrativa y técnica. A través de esta obra, el pintor logró inmortalizar un momento histórico y espiritual, consolidando su reputación como uno de los principales cronistas visuales de su tiempo. La obra ha sido admirada por su capacidad para capturar la intensidad emocional del momento, transportando al espectador al centro de la escena. Un detalle interesante es que el bastón del santo está decorado con inscripciones que aluden a sermones reales de San Bernardino, añadiendo una capa adicional de autenticidad histórica. Número 46. La familia de Don Luis de Borbón. Desde el año 1783 hasta el año 1784. El retrato grupal titulado La familia de Don Luis de Borbón es un ejemplo extraordinario de la pintura de corte del siglo XVIII. Esta obra, creada en un momento de transición política en Europa, muestra al infante Don Luis rodeado de su familia en una escena doméstica que, aunque aparentemente sencilla, está cargada de simbolismo y detalles que revelan el estatus y las aspiraciones de los retratados. La distribución de las figuras y el uso de la luz guía la mirada hacia el centro, donde Don Luis se convierte en el foco principal. La obra es técnicamente magistral, con un nivel de detalle asombroso en las telas, joyas y muebles que enmarcan la escena. La textura del brocado, el brillo de las perlas y los reflejos en los instrumentos musicales son testimonio de la habilidad del pintor para captar la materialidad con precisión casi tangible. Además, el uso de una paleta cromática rica en matices aporta calidez y profundidad a la composición. Este retrato es especialmente relevante en la carrera del artista, ya que refleja su capacidad para humanizar a la nobleza sin sacrificar la grandeur característica de este tipo de encargos. A través de la combinación de retrato psicológico y narrativa visual, la obra se convierte en un testimonio de las complejidades sociales y familiares de la época. Como detalle intrigante, algunos estudiosos han señalado la presencia de un reloj discretamente colocado en el fondo, interpretándolo como un recordatorio del paso inexorable del tiempo.
Número 45. La Marquesa de Pontejos, 1786. En el contexto de finales del siglo XVIII, la obra, La Marquesa de Pontejos, se sitúa como un emblema de la transición entre los estilos rococó y neoclásico, reflejando las influencias de una Europa en cambio. Pintada en el año 1786, esta obra pertenece al destacado retratista español Francisco de Goya. La pintura captura a la marquesa con una elegancia sobria, envuelta en una atmósfera de gracia aristocrática que simboliza tanto su posición social como el refinamiento cultural de la época. El fondo, que presenta un jardín en tonos delicados, aporta una sensación de serenidad y equilibrio que contrasta con los detalles meticulosos de su vestimenta. Técnicamente, la obra destaca por su impecable manejo de la luz y el color. Goya emplea pinceladas suaves y precisas para representar las texturas de las telas, mientras que los matices en el rostro de la marquesa transmiten una viveza casi palpable. Su expresión mezcla dulzura y autoridad, elementos que consolidan el impacto visual del retrato. Cada detalle, desde las flores en su tocado hasta la filigrana de su abanico, revela la maestría de Goya al capturar la esencia individual del retratado. Esta obra es un testimonio de su habilidad para combinar un detallismo técnico con una profundidad psicológica, marcando una evolución en su estilo personal. En la carrera de Goya, La Marquesa de Pontejos representa un momento clave que subraya su transición hacia un lenguaje artístico más personal y distintivo. El retrato trasciende el género convencional al integrar elementos simbólicos que aluden al estatus social de la marquesa y su conexión con el entorno natural, un recurso innovador en el arte del retrato. Este cuadro, realizado poco antes de sus trabajos más experimentales, destaca por su capacidad de influir en las corrientes artísticas posteriores y establecer a Goya como un referente del retrato europeo. Un detalle fascinante de la obra es cómo Goya logra equilibrar la influencia de las tendencias de la época con una sensibilidad que anticipa los rasgos del romanticismo. Esto no solo refuerza la riqueza narrativa del cuadro, sino que también invita a reflexionar sobre la evolución artística de un maestro que desafió las normas estilísticas de su tiempo, dejando una marca indeleble en la historia del arte. Número 44. La muerte de San José, 1787. En el año 1787, Francisco de Goya presentó La muerte de San José, una obra que destaca por su profunda carga emocional y su simbolismo religioso. Ambientada en el contexto de finales del siglo XVIII, esta pintura religiosa refleja la intensa devoción que caracterizaba a la España de esa época. Goya aborda un momento cargado de solemnidad y espiritualidad, el tránsito del patriarca San José acompañado por la presencia divina. La composición resalta el vínculo entre lo terrenal y lo celestial, capturando un instante de transición con una sensibilidad única. Desde un punto de vista técnico, la obra sobresale por su composición triangular, que dirige la mirada del espectador hacia el rostro sereno de San José. Goya utiliza una paleta de colores cálidos para transmitir paz, mientras que los contrastes de luz y sombra añaden profundidad al espacio pictórico. Los ángeles en la escena no solo cumplen una función decorativa, sino que también refuerzan la narrativa espiritual, destacando la conexión entre la humanidad y el plano celestial. Las expresiones en los rostros de los personajes son un testimonio de la capacidad de Goya para transmitir emociones complejas a través de pinceladas magistrales. La muerte de San José ocupa un lugar especial en la trayectoria de Goya, no solo como ejemplo de su maestría técnica, sino también por su habilidad para dotar de humanidad a un tema religioso. Este trabajo demuestra su capacidad para fusionar elementos tradicionales del arte sacro con un enfoque más personal y emotivo, características que marcarían su obra en años posteriores.
Un detalle fascinante es cómo Goya utiliza el juego de miradas entre los personajes para guiar la narrativa visual. Este recurso, que puede parecer simple, en realidad añade una profundidad psicológica a la escena, invitando al espectador a reflexionar sobre el momento de la muerte como un paso hacia la eternidad. Número 43. La adoración del nombre de Dios. 1772. La adoración del nombre de Dios, completada en 1772, es una obra monumental en la que Francisco de Goya despliega un virtuosismo técnico y conceptual que cimenta su reputación como pintor de frescos. Encargada para decorar la bóveda del Coreto en la Basílica del Pilar de Zaragoza, esta obra integra complejidad narrativa con un dominio extraordinario del espacio arquitectónico, reflejando las influencias barrocas que predominaban en el siglo XVIII. La obra muestra a un conjunto de figuras angélicas adorando el nombre divino, inscrito en el tetragramatón hebreo rodeado de luz celestial. La composición está diseñada para crear una sensación de movimiento ascendente, guiando la mirada del espectador hacia el centro de la escena. Goya emplea colores vivos y un uso magistral del claroscuro, creando un efecto de profundidad y dinamismo que transforma la bóveda en un escenario de gloria celestial. Este fresco representa un punto crucial en la carrera de Goya, ya que fue una de sus primeras grandes comisiones y marcó su consolidación como un artista de prestigio. Aunque su estilo evolucionaría hacia formas más personales y expresivas, en esta etapa Goya muestra su habilidad para adaptarse a los cánones estilísticos de la época, integrando elementos propios que anticipan su madurez artística. Un aspecto particularmente interesante es cómo Goya logra crear una atmósfera de trascendencia al equilibrar la luz celestial con la materialidad de los personajes. Este detalle no solo destaca su talento técnico, sino que también subraya su capacidad para conectar lo divino con lo humano, un tema recurrente en su obra posterior. Número 42. El garrotillo. Desde el año 1786 hasta el año 1787. Entre 1786 y 1787, Francisco de Goya pintó El garrotillo, una obra que aborda uno de los temas más oscuros y perturbadores de su producción. Enmarcada en el contexto de una sociedad marcada por la violencia y el castigo público, esta pintura retrata la ejecución de un condenado mediante garrote, un método común en la España del siglo XVIII. Goya utiliza la escena para explorar la brutalidad del sistema judicial y las emociones humanas frente a la muerte, ofreciendo una perspectiva crítica que anticipa su mirada más madura y desgarradora sobre la condición humana. La composición es deliberadamente austera, con un enfoque en el condenado y los espectadores que lo rodean. Goya utiliza una paleta oscura, dominada por grises y marrones, para enfatizar la atmósfera sombría. Las pinceladas rápidas y expresivas refuerzan la tensión del momento, mientras que los rostros de los personajes revelan una gama de emociones que van desde la indiferencia hasta el horror. Este enfoque en la psicología colectiva es una característica distintiva del estilo de Goya, que lo separa de sus contemporáneos. En el contexto de su carrera, El garrotillo marca un precedente para las obras más introspectivas y críticas que caracterizarían sus pinturas negras. Esta obra no solo documenta un evento histórico, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la justicia, temas que resonarían a lo largo de su trayectoria artística. Un detalle intrigante es cómo Goya logra transmitir una sensación de inevitabilidad en la escena, utilizando la composición cerrada para atrapar al espectador en el drama. Este recurso refuerza la tensión narrativa y subraya la crudeza del momento, dejando una impresión imborrable en quien contempla la obra. Número 41. El cacharrero.
1779. En 1779, Francisco de Goya presentó El Cacharrero, una obra que combina un enfoque costumbrista con una aguda observación social. La pintura retrata a un vendedor ambulante rodeado de una multitud que examina su mercancía, un tema que refleja la vida cotidiana en la España del siglo XVIII. Esta obra es un testimonio de la capacidad de Goya para capturar las dinámicas humanas y las particularidades culturales de su tiempo, infundiendo a una escena aparentemente sencilla una profundidad narrativa que trasciende lo anecdótico. Técnicamente, la obra destaca por su composición equilibrada y su atención al detalle. Goya utiliza colores cálidos y una iluminación suave para crear una atmósfera acogedora, mientras que las expresiones y posturas de los personajes revelan una interacción vibrante. El cacharrero, ubicado en el centro de la composición, se convierte en el eje visual y emocional de la escena, simbolizando la figura del trabajador humilde en una sociedad marcada por las jerarquías. En el contexto de la carrera de Goya, el cacharrero representa un ejemplo temprano de su interés por temas populares y costumbristas, que más tarde evolucionarían hacia una crítica más explícita de las desigualdades sociales. Esta obra demuestra su habilidad para combinar un agudo sentido de observación con una técnica pictórica impecable, consolidando su reputación como un cronista visual de su tiempo. Un aspecto fascinante de esta pintura es cómo Goya logra transmitir una sensación de vitalidad y movimiento en una escena aparentemente estática. Este detalle, sutil pero poderoso, resalta su talento para capturar la esencia de la vida cotidiana, invitando al espectador a sumergirse en el mundo que retrata con tanta autenticidad. Número 40. El albañil herido. Desde el año 1786 hasta el año 1787. En pleno siglo XVIII, el albañil herido emerge como un testimonio de la sensibilidad hacia las clases trabajadoras que comenzaba a manifestarse en el arte europeo. Pintada entre los años 1786 y 1787 después de Cristo, esta obra se inserta en un contexto histórico marcado por los cambios sociales derivados de la Revolución Industrial, que comenzaba a transformar las dinámicas laborales y las condiciones de vida de los trabajadores. La pintura refleja con maestría la vulnerabilidad y el esfuerzo de los albañiles, considerados pilares en la construcción de las ciudades modernas. Técnicamente, la obra destaca por su paleta de colores terrosos, que otorgan una sensación de realismo y proximidad a la escena. El autor utiliza un enfoque detallado en las manos y el rostro del albañil, capturando la tensión muscular y el cansancio que acompañan su labor diaria. La composición es cuidadosamente equilibrada, con el herido como figura central, rodeado por herramientas de trabajo que contextualizan su esfuerzo físico. Este enfoque en los detalles materiales contribuye a la carga emocional de la escena, haciéndola profundamente humana. En la carrera del autor, el albañil herido marca un punto de inflexión, donde el arte no solo busca representar la belleza o lo divino, sino también lo cotidiano y lo sufriente. La obra tiene un impacto significativo en el desarrollo del arte social, anticipando movimientos posteriores como el realismo del siglo XIX. Su influencia perdura en la historia del arte, inspirando a otros artistas a abordar temas relacionados con la lucha y el sacrificio humano. Un detalle fascinante es el pequeño grabado al fondo, que muestra una obra en construcción, aludiendo a la perpetuidad del esfuerzo humano y al papel fundamental de los albañiles en la transformación del paisaje urbano. Número 39. El naufragio. Desde el año 1793 hasta el año 1794. En el turbulento siglo XVIII, el naufragio,
encapsula el espíritu de una época caracterizada por la exploración marítima y el constante enfrentamiento de la humanidad con las fuerzas indomables de la naturaleza. Pintada entre los años 1793 y 1794 después de Cristo, esta obra retrata el caos y la desesperación en alta mar, reflejando un momento histórico donde el mar era tanto una promesa de riquezas como un símbolo de peligro mortal. La técnica empleada por el autor es magistral, combinando pinceladas dinámicas que dan vida a las olas en movimiento con una paleta de colores oscuros que intensifican la atmósfera de tragedia. La composición centra la atención en los supervivientes que luchan contra la tormenta, mientras el barco se desvanece en el horizonte, casi devorado por el agua. La luz, cuidadosamente utilizada, resalta los rostros de los marineros, creando un contraste dramático que enfatiza su sufrimiento y su lucha por la supervivencia. El naufragio es una obra clave en la trayectoria del autor, pues representa su interés por capturar la relación entre el hombre y las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Este enfoque influyó en otros artistas del romanticismo, que exploraron temas similares en sus propios trabajos. La pintura también resuena en el público de su tiempo, recordando las tragedias marítimas que ocurrían con frecuencia y evocando una conexión emocional inmediata. Un elemento particularmente intrigante es la inclusión de un pequeño destello de luz en el horizonte, posiblemente un faro, que ofrece un destello de esperanza en medio de la devastación, recordando la resiliencia humana frente a la adversidad. Número 38. Retrato de la Condesa del Carpio, Marquesa de la Solana. Desde el año 1757 hasta el año 1795. Retrato de la Condesa del Carpio, Marquesa de la Solana, creado entre los años 1757 y 1795 después de Cristo, se presenta como una obra que captura la elegancia y el poder de la nobleza en pleno siglo XVIII. Este retrato no solo celebra la figura de una mujer influyente de la época, sino que también refleja la habilidad del autor para transmitir el carácter y la dignidad de sus modelos a través de la pintura. La técnica utilizada es sublime, con un enfoque en la textura de los ropajes, que combinan tonos dorados y azules profundos para destacar el estatus de la marquesa. La pincelada minuciosa resalta los detalles de las joyas y los bordados, mientras que la expresión serena de la marquesa transmite una sensación de autoridad y sabiduría. El fondo neutro ayuda a centrar toda la atención en la figura central, creando una composición equilibrada y armoniosa. En la carrera del autor, este retrato representa uno de los momentos culminantes de su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos. Además, la obra ofrece un testimonio visual de las modas y costumbres de la aristocracia de la época, consolidando su importancia como documento histórico y artístico. Un detalle cautivador es el libro sostenido por la marquesa, una posible alusión a su intelecto y su interés por el conocimiento, elementos poco comunes en los retratos femeninos de su tiempo. Número 37. El Conjuro. Desde el año 1797 hasta el año 1798. El Conjuro, creado entre 1797 y 1798 después de Cristo, es una obra que explora el misticismo y la superstición en un período donde la racionalidad iluminista comenzaba a desafiar las creencias populares. Ambientada en el final del siglo XVIII, la pintura captura un ritual misterioso, posiblemente relacionado con prácticas esotéricas o religiosas. La composición es inquietante, con una paleta de colores oscuros dominada por tonos rojos y negros que intensifican la atmósfera de misterio. El autor utiliza luces y sombras para guiar la mirada del espectador hacia el centro de la escena, donde una figura realiza un acto ritualístico.
Los gestos de los personajes y las expresiones en sus rostros sugieren un estado de trance o temor, añadiendo una capa emocional a la narrativa visual. El Conjuro es una obra fundamental en el repertorio del autor, pues aborda temas inusuales y desafiantes para su época. Su representación de lo desconocido influye en artistas posteriores que exploran lo sobrenatural y lo psicológico en sus trabajos. La obra también refleja un interés creciente por las prácticas ocultistas en ciertos sectores de la sociedad de la época. Un detalle fascinante es la presencia de un símbolo grabado en el suelo, cuya interpretación sigue siendo objeto de debate entre los historiadores del arte, aumentando el aura de misterio en torno a la pintura. Número 36. Las lavanderas. 1779. Las lavanderas, completada en el año 1779 después de Cristo, es una obra que celebra la vida cotidiana de las mujeres trabajadoras en el siglo XVIII. En un contexto donde la mayoría de las representaciones artísticas se centraban en la nobleza o los temas religiosos, esta pintura destaca por su enfoque en las actividades comunes y la dignidad del trabajo humilde. La técnica es detallada y meticulosa, con un énfasis en las texturas del agua y los tejidos. El autor utiliza una paleta de colores claros para transmitir una sensación de frescura y serenidad, mientras que la composición equilibra cuidadosamente los elementos del paisaje con las figuras humanas. Las mujeres, representadas con posturas naturales y expresiones concentradas, aportan un sentido de autenticidad y conexión emocional. En la carrera del autor, Las lavanderas es una obra que subraya su interés por retratar a la gente común, alejándose de los temas grandilocuentes que dominaban la época. Esta sensibilidad hacia lo cotidiano tuvo un impacto duradero en el arte, abriendo camino para movimientos posteriores como el realismo. Un detalle encantador es la presencia de un niño jugando junto al río, que añade un toque de calidez y humanidad a la escena, recordando la conexión intergeneracional en las comunidades de la época. Número 35. La Feria de Madrid, 1778. En el año 1778, pleno siglo XVIII, Francisco de Goya presentó La Feria de Madrid, una obra que captura la esencia de las festividades populares de la época. Este óleo sobre lienzo destaca por su vivaz representación de la vida cotidiana madrileña, impregnada de colores cálidos y un dinamismo que refleja el espíritu de la sociedad española. La obra se enmarca en el contexto de un período en el que las ferias eran espacios de encuentro cultural, comercio y entretenimiento. Goya, a través de esta pintura, no solo narra una escena festiva, sino que también ofrece una ventana hacia la vida social del Madrid del siglo XVIII. Desde un punto de vista técnico, Goya empleó pinceladas sueltas que, aunque aparentemente caóticas, revelan una maestría inigualable en la composición. La atención al detalle en los trajes típicos, los gestos de los personajes y los juegos de luces y sombras es un testimonio de su habilidad para plasmar la realidad con una sensibilidad artística única. La obra destaca por la interacción entre los personajes y el fondo, un equilibrio logrado gracias a la maestría del artista en el manejo del espacio y la perspectiva. En términos de relevancia, esta obra se sitúa en un momento crucial en la carrera de Goya, cuando comenzaba a consolidarse como un observador agudo de la sociedad española. Su capacidad para capturar escenas costumbristas y dotarlas de profundidad psicológica marcó un antes y un después en su trayectoria artística. La Feria de Madrid no solo es un testimonio del talento del pintor, sino también un documento visual invaluable de las costumbres y tradiciones del siglo XVIII. Un detalle interesante de esta pintura es la presencia de pequeños guiños humorísticos en las expresiones de algunos personajes, una característica que denota la ironía y el ingenio de Goya.
Estas sutiles inclusiones enriquecen la narrativa visual, haciendo de esta obra una pieza tan compleja como cautivadora. Número 34. Autorretrato. Cerca de año 1815. Hacia 1815, en el siglo XIX, Francisco de Goya pintó un autorretrato que se destaca por su introspección y profundidad emocional. En esta etapa de su vida, Goya enfrentaba desafíos tanto personales como profesionales, lo que se traduce en la intensidad expresiva de la obra. Este autorretrato no solo es una representación física del artista, sino también una ventana a su estado emocional y psicológico. Con un rostro marcado por las sombras y los detalles minuciosos, Goya nos ofrece una imagen que trasciende la mera apariencia para explorar las profundidades del alma humana. La técnica empleada en esta obra demuestra la evolución artística del maestro. El uso de colores oscuros y una iluminación dramática crean un contraste que enfatiza las facciones del rostro. La textura del pincel y los sutiles matices de la piel reflejan una atención al detalle que denota su maestría en el retrato. A pesar de la simplicidad aparente de la composición, cada trazo está cuidadosamente calculado, logrando un equilibrio perfecto entre realismo y expresión. Este autorretrato se inscribe en una etapa crucial de la vida de Goya, cuando su sordera y las turbulencias políticas de España afectaban profundamente su visión del mundo. La obra se convierte en un testimonio de su resiliencia y su capacidad para encontrar en el arte una forma de introspección y resistencia ante la adversidad. Este retrato, más que una obra de arte, es un reflejo de su alma y un símbolo de su legado artístico. Un detalle fascinante es cómo Goya deja entrever una ligera sonrisa contenida, un gesto ambiguo que podría interpretarse como un signo de esperanza o resignación. Este enigma añade una capa adicional de profundidad, invitando al espectador a especular sobre las emociones ocultas detrás de su mirada penetrante. Número 33. La verdad, el tiempo y la historia. 1814. En 1814, en el contexto del siglo XIX, Francisco de Goya creó La verdad, el tiempo y la historia, una alegoría que explora conceptos universales a través de un lenguaje visual profundamente simbólico. La obra, realizada tras la Guerra de Independencia Española, refleja las preocupaciones del artista por el impacto del conflicto en la identidad y la memoria colectiva. Cada figura representada en la pintura encarna un aspecto de la narrativa universal: la verdad como un ideal, el tiempo como fuerza ineludible y la historia como testigo y cronista. Desde una perspectiva técnica, Goya demuestra una vez más su habilidad para manejar la luz y la sombra, utilizando un claroscuro que dota a las figuras de una dimensión casi escultórica. Las texturas y los pliegues de los ropajes están elaborados con un realismo impresionante, mientras que los fondos nebulosos crean una atmósfera onírica que realza el carácter alegórico de la escena. La interacción entre las figuras es fluida y natural, guiando la mirada del espectador a través de una narrativa visual cuidadosamente construida. Esta obra es especialmente relevante dentro de la producción de Goya porque sintetiza su capacidad para abordar temas filosóficos y políticos a través del arte. En un momento de intensa reflexión personal y social, la verdad, el tiempo y la historia se erige como un recordatorio de la fragilidad y la persistencia de los ideales humanos en tiempos de adversidad. Es una obra que no solo trasciende su contexto histórico, sino que también resuena con cuestiones universales. Un detalle intrigante es la inclusión de pequeños elementos casi ocultos en el fondo, como un reloj de arena y un pergamino, que refuerzan la simbología central de la obra. Estos elementos, aunque discretos, enriquecen la narrativa y ofrecen al espectador una experiencia más profunda y significativa.
Número 32. Las floreras. 1778. En el año 1778, en pleno siglo XVIII, Francisco de Goya creó Las floreras, una obra que celebra la belleza de la vida cotidiana y la conexión con la naturaleza. Esta pintura, caracterizada por su enfoque en figuras femeninas rodeadas de flores, destaca por su frescura y luminosidad, una representación del idilio entre el ser humano y el entorno natural. La obra forma parte de una serie de composiciones costumbristas que Goya realizó en sus primeros años, donde ya se vislumbraba su genio artístico. Desde el punto de vista técnico, Goya emplea una paleta de colores vibrantes, donde predominan los tonos pastel que realzan la delicadeza de las flores y las figuras. Las pinceladas son suaves pero precisas, logrando un equilibrio perfecto entre detalle y atmósfera. El contraste entre las texturas de las flores y las vestimentas de las figuras añade un dinamismo visual que invita al espectador a explorar cada rincón de la composición. La importancia de esta obra en la carrera de Goya radica en su capacidad para capturar la esencia de la vida cotidiana sin caer en la trivialidad. A través de Las floreras, el artista establece un diálogo entre lo ordinario y lo sublime, demostrando que incluso los momentos más simples pueden ser elevados a un nivel artístico excepcional. Esta pieza es un testimonio de su habilidad para encontrar belleza en lo mundano y presentarla con una sensibilidad única. Un elemento que llama particularmente la atención es la expresión serena y contemplativa de las figuras femeninas, que parece sugerir una conexión espiritual con el entorno. Este detalle sutil añade una dimensión emocional a la obra, haciendo que el espectador se sienta parte de la escena. Número 31. La Marquesa de Santa Cruz. 1805. En 1805, en el siglo XIX, Francisco de Goya pintó La Marquesa de Santa Cruz, una obra que encarna la elegancia y sofisticación de la aristocracia española. Este retrato, encargado por la propia marquesa, destaca por su exquisita representación de la figura femenina, envuelta en un aire de gracia y distinción. La pintura se sitúa en un momento en que Goya gozaba de gran prestigio como retratista, consolidando su posición como uno de los artistas más solicitados de su tiempo. La técnica empleada en esta obra es impecable. Goya utiliza una iluminación suave que resalta los rasgos delicados de la marquesa, mientras que el fondo oscuro contrasta con la luminosidad de su figura. La textura de los tejidos y los detalles minuciosos en los adornos de su vestimenta demuestran una destreza técnica que solo un maestro podía lograr. Cada elemento en la composición está cuidadosamente equilibrado, creando una obra de una armonía visual excepcional. La relevancia de este retrato radica en su capacidad para trascender la mera representación física y capturar la personalidad y el carácter de la marquesa. Goya logra transmitir una mezcla de poder y vulnerabilidad, reflejando no solo el estatus social de su modelo, sino también su humanidad. Esta obra es un ejemplo perfecto de cómo el arte puede servir como un puente entre la realidad y la idealización. Un detalle que merece ser destacado es el delicado gesto de la marquesa sosteniendo una pequeña lira, un símbolo de su amor por las artes y la música. Este elemento, aunque sutil, añade una capa narrativa que enriquece la composición y subraya la complejidad de su personalidad. Número 30. La Última Comunión de San José de Calasanz. 1819. En el año 1819, Francisco de Goya culminó una de sus últimas obras religiosas, La Última Comunión de San José de Calasanz. Este óleo sobre lienzo representa el acto de devoción final del fundador de los Escolapios, una orden dedicada a la enseñanza y a la educación cristiana. La escena está impregnada de un dramatismo solemne,
donde los claroscuros utilizados por Goya acentúan el contraste entre la fragilidad del anciano sacerdote y la atmósfera celestial que lo rodea. La pincelada suelta, característica del estilo tardío de Goya, dota a la obra de una energía vibrante que realza el momento de comunión espiritual. El contexto histórico de esta pintura se enmarca en los últimos años de la vida de Goya, una época marcada por la agitación política y el ocaso de su carrera artística. A pesar de los conflictos de la España del siglo XIX, Goya encontró en este encargo una oportunidad para reflexionar sobre la fe y la devoción en un mundo cada vez más secularizado. La obra destaca por su composición en forma de pirámide, donde las figuras de los escolapios que rodean a San José de Calasanz dirigen la mirada hacia el punto central de la escena, el momento en que recibe el sacramento. La técnica de Goya en esta pintura demuestra un dominio absoluto del color y la luz. Los tonos cálidos del ropaje contrastan con las sombras profundas del entorno, creando un ambiente de intimidad espiritual. El trazo suelto y dinámico refleja la madurez de un artista que, aunque afectado por problemas de salud y aislamiento, continuaba explorando nuevas formas de expresión. La obra destaca no solo por su calidad técnica, sino también por su capacidad para capturar la vulnerabilidad y la trascendencia de un instante sagrado. Como dato curioso, esta obra fue encargada por la comunidad escolapia, que deseaba inmortalizar el legado de su fundador. Sin embargo, lo que Goya entregó superó las expectativas iniciales, convirtiéndose en una de las representaciones más conmovedoras de la relación entre la fe y la mortalidad humana. Número 29. La familia del duque de Osuna. 1788. En 1788, Francisco de Goya presentó uno de los retratos de grupo más destacados de su carrera, la familia del duque de Osuna. En esta obra, Goya retrata a los duques Pedro Telles Girón y María Josefa Pimentel junto a sus hijos, en una composición que combina elegancia, intimidad y una aguda observación psicológica. Este encargo refleja no solo la importancia de la familia en la aristocracia del siglo XVIII, sino también el talento de Goya para capturar la individualidad de cada personaje. El retrato se realiza en un momento histórico de cambios sociales y culturales en España. La Ilustración comenzaba a influir en las ideas de la nobleza, y los duques de Osuna eran destacados mecenas de las artes y la educación. Goya, consciente de la importancia de este encargo, se esforzó en crear una obra que fuera tanto un reflejo de los ideales de la época como un homenaje a la familia. La disposición de las figuras, cuidadosamente planificada, y el uso de una paleta cálida otorgan a la pintura una atmósfera de armonía. El detalle técnico de la obra es sobresaliente. Los rostros de los retratados están modelados con una delicadeza que resalta sus personalidades individuales. Los textiles y los adornos reflejan un dominio absoluto de la textura y el color, demostrando la capacidad de Goya para capturar la opulencia de la vestimenta sin perder de vista la humanidad de los personajes. La iluminación, suave y natural, dirige la atención hacia los rostros, destacando la conexión emocional entre ellos. Un detalle curioso de esta obra es la presencia de los niños, cuyas expresiones revelan un enfoque más relajado y natural que el de los adultos. Esto refleja la habilidad de Goya para humanizar incluso los encargos más formales, creando un retrato que trasciende el simple registro de un momento para convertirse en una obra maestra atemporal. Número 28. Auto de fe de la Inquisición. Desde el año 1812 hasta el año 1816. Entre 1812 y 1816, Francisco de Goya creó Auto de fe de la Inquisición, una de sus obras más impactantes y críticas sobre las instituciones de poder en España.
Esta pintura pertenece a la serie de cuadros oscuros que Goya realizó durante la invasión napoleónica y la restauración de Fernando VII, periodos de gran represión política y religiosa. La obra retrata con crudeza una ceremonia de la Inquisición en la que los acusados, con rostros cubiertos y humillados, son sometidos a juicio público. El contexto histórico de esta pintura no puede ser ignorado. La Inquisición, aunque ya en declive, seguía siendo una herramienta de control ideológico en el siglo XIX. Goya, como observador crítico de su tiempo, utiliza esta obra para denunciar la injusticia y la arbitrariedad del poder eclesiástico. La composición claustrofóbica, dominada por tonos oscuros y figuras estáticas, crea una atmósfera opresiva que refuerza el mensaje de la obra. Técnicamente, Goya emplea una paleta restringida y una pincelada áspera para transmitir la gravedad del momento. La iluminación, dirigida hacia los rostros de los acusados, los convierte en el foco de atención, mientras que el público que los rodea se sumerge en las sombras, representando la indiferencia o complicidad de la sociedad. La simplicidad compositiva refuerza la fuerza emocional de la escena. Como dato curioso, esta obra nunca fue exhibida públicamente durante la vida de Goya, ya que su crítica implícita habría sido considerada subversiva. Hoy en día, es una de las piezas más estudiadas por su valentía y por el retrato implacable de un sistema que marcó profundamente la historia española. Número 27. El sueño de la mentira y la inconstancia. Desde el año 1797 hasta el año 1799. Entre 1797 y 1799, Francisco de Goya realizó una de sus obras más enigmáticas, El sueño de la mentira y la inconstancia. Este grabado, parte de la serie Los Caprichos, representa una alegoría de los vicios y debilidades humanas, en un estilo que combina el simbolismo y la crítica social. La obra muestra figuras grotescas y surrealistas, envueltas en un paisaje onírico que desafía las convenciones artísticas de su época. El contexto histórico de esta obra se sitúa en un periodo de crisis personal y política para Goya. Afectado por la sordera y desencantado con la sociedad de su tiempo, el artista volcó en Los Caprichos una visión mordaz y profundamente pesimista del ser humano. El sueño de la mentira y la inconstancia refleja estas preocupaciones a través de símbolos como máscaras, figuras desproporcionadas y una atmósfera de ambigüedad moral. Técnicamente, el grabado destaca por su complejidad y detalle. Goya utiliza una técnica de aguafuerte combinada con aguada para crear una rica variedad de texturas y sombras. Las líneas dinámicas y los contrastes de luz y oscuridad guían la mirada del espectador, revelando nuevas capas de significado en cada observación. La obra es un ejemplo brillante de cómo Goya utilizó el grabado como medio para expresar ideas que no podían ser representadas en encargos oficiales. Un dato fascinante es que esta serie, inicialmente publicada de forma anónima, fue retirada del mercado poco después de su lanzamiento debido a su contenido controvertido. Sin embargo, su influencia en el arte moderno y en la crítica social sigue siendo innegable. Número 26. La Fragua. Desde el año 1812 hasta el año 1816. Entre 1812 y 1816, Francisco de Goya pintó La Fragua, una obra que captura la fuerza y el dinamismo del trabajo físico en una época en la que la industrialización comenzaba a transformar Europa. La pintura muestra a tres hombres trabajando intensamente en una fragua, con sus cuerpos robustos iluminados por el resplandor del fuego. Este óleo sobre lienzo combina el realismo con una composición dramática que exalta la dignidad del esfuerzo humano. El contexto histórico de La Fragua es especialmente relevante.
España se encontraba en un periodo de reconstrucción tras la Guerra de Independencia contra Francia, y Goya, a través de esta obra, parece rendir homenaje a la resistencia y fortaleza de su pueblo. La elección del tema, inusual para la época, refleja un interés por lo cotidiano y por las clases trabajadoras, en contraste con los retratos aristocráticos que marcaron gran parte de su carrera. Desde el punto de vista técnico, la pintura destaca por su uso magistral de la luz y el color. Los tonos cálidos del fuego contrastan con las sombras profundas que rodean a los trabajadores, creando un efecto de claroscuro que resalta su musculatura y movimientos. La pincelada de Goya, vigorosa y expresiva, otorga a la escena una sensación de inmediatez y energía. Un detalle notable es cómo Goya logra humanizar a sus sujetos, alejándose de los estereotipos heroicos para mostrar su esfuerzo y concentración genuinos. Esta obra, aunque menos conocida que otras de su catálogo, sigue siendo un testimonio del talento de Goya para capturar la esencia de su tiempo con una sensibilidad única. Número 25. La Nevada, el invierno. Desde el año 1786 hasta el año 1787. La obra La Nevada, el invierno, creada entre los años 1786 y 1787, es uno de los tapices diseñados por Francisco de Goya para la Real Fábrica de Tapices en Madrid. Esta obra, encargada durante el siglo XVIII, captura la crudeza del invierno en una escena cotidiana que combina realismo y sensibilidad artística. Goya empleó una técnica magistral para transmitir el rigor de la estación, haciendo uso de colores apagados, especialmente grises y blancos, que dominan la composición. La atención al detalle en las expresiones faciales de los campesinos y los pliegues de sus ropas transmiten el frío y las dificultades que enfrentaban las clases populares de la época. En el contexto histórico, esta obra refleja los esfuerzos de Carlos III por mejorar la calidad de vida y la cultura visual en España, ya que los tapices decoraban los palacios reales y tenían un propósito funcional y estético. Goya se destacó por su capacidad de plasmar no solo escenas pintorescas, sino también de capturar las emociones humanas en situaciones ordinarias. En este caso, el esfuerzo de los campesinos para atravesar un camino nevado se convierte en un símbolo de resistencia y unión frente a las adversidades. Técnicamente, la composición destaca por el uso del claroscuro para acentuar la atmósfera invernal. Las pinceladas sueltas y los contornos difusos sugieren un paisaje cubierto de nieve, mientras que las figuras humanas, aunque centrales, están integradas al entorno natural de manera armoniosa. Este equilibrio entre el detalle y la abstracción marca un paso importante en la evolución de Goya hacia un estilo más personal y expresivo. En su conjunto, La Nevada, el invierno, es un testimonio del talento de Goya para transformar encargos oficiales en obras que trascienden su función original. Un dato interesante es cómo la nieve, representada aquí con tonos sombríos, contrasta con las escenas más luminosas y festivas de otros tapices, revelando la versatilidad del pintor en temas y estados de ánimo. Número 24. El Paseo de Andalucía, 1777. El Paseo de Andalucía, finalizado en 1777, forma parte de los cartones para tapices realizados por Francisco de Goya durante el siglo XVIII. En esta obra, Goya representa una escena campestre llena de dinamismo y alegría, mostrando a un grupo de jóvenes disfrutando de un día soleado en un entorno bucólico. Los colores vivos y las líneas fluidas reflejan la influencia de la pintura rococó, que predominaba en la época, pero también muestran los primeros indicios del enfoque más directo y realista que caracterizaría a Goya en años posteriores. Históricamente, esta obra se inscribe en un periodo de cambio en España,
donde la modernización cultural impulsada por Carlos III buscaba unificar el arte y la vida cotidiana. Goya captó este espíritu, aportando una visión idealizada pero accesible de las costumbres populares. Las figuras, vestidas con trajes típicos de Andalucía, transmiten un sentido de identidad regional que resonaba tanto entre la nobleza como entre el pueblo llano. En términos técnicos, Goya utilizó un cromatismo brillante, con verdes, amarillos y azules que dominan la paleta. La perspectiva está cuidadosamente construida para dirigir la atención hacia el grupo principal, pero el fondo, con montañas y árboles lejanos, aporta profundidad y riqueza visual. Este equilibrio entre los detalles narrativos y la composición general refuerza la impresión de una escena espontánea y vibrante. Una particularidad de esta obra es su capacidad para capturar la esencia de un momento fugaz con una naturalidad impresionante. En El Paseo de Andalucía, Goya demuestra cómo los tapices podían ser tanto decorativos como documentos culturales de una época, reflejando las tradiciones y el espíritu de una región en un tiempo de transformación. Número 23. El Pelele. Desde el año 1791 hasta el año 1792. El Pelele, creado entre 1791 y 1792, es una de las obras más reconocidas de los cartones para tapices de Francisco de Goya. Representa una escena alegre y dinámica donde un grupo de mujeres se divierte lanzando al aire un muñeco de paja sobre una manta. Esta composición destaca por su carácter lúdico y por la manera en que Goya combina la tradición popular con un sentido crítico que subyace en muchos de sus trabajos. Contextualmente, esta obra se enmarca en un periodo de transición hacia el siglo XIX, cuando las costumbres y tradiciones populares comenzaban a integrarse en la producción artística de alto nivel. Aunque aparentemente ligera y festiva, el Pelele puede interpretarse como una reflexión sobre las relaciones humanas, con el muñeco representando una figura de burla o crítica social, dependiendo de la lectura del espectador. Desde el punto de vista técnico, Goya destaca en su representación del movimiento. Las figuras están colocadas de manera que sugieren un círculo dinámico, mientras que el muñeco parece flotar con ligereza, creando una sensación de suspensión. Los colores, predominantemente cálidos, y las expresiones faciales de las mujeres añaden vivacidad y humor a la escena. La trascendencia del Pelele radica en cómo Goya logró capturar una tradición popular con un estilo que combina lo pictórico y lo narrativo. Este cartón para tapiz no solo decoró los espacios reales, sino que también ofreció una mirada única a las tradiciones y la psicología de su tiempo, haciéndolo un testimonio de la vida cotidiana y su transformación en arte. Número 22. La boda. Desde el año 1791 hasta el año 1792. La boda, realizada entre 1791 y 1792, es un retrato vibrante de la sociedad española del siglo XVIII, plasmado en un momento de celebración. Francisco de Goya presenta una escena repleta de personajes, desde los novios hasta los invitados, todos reunidos frente a una iglesia para una ceremonia nupcial. A través de este cartón, Goya capturó la diversidad social de la época, desde la ostentación de los ricos hasta la humildad de los pobres. El contexto histórico de esta obra refleja la jerarquía social y las tradiciones que marcaban la vida española en el final del siglo XVIII. En la escena, los contrastes entre las vestimentas y actitudes de los personajes refuerzan el mensaje de desigualdad social, mientras que el ambiente festivo lo suaviza con una capa de optimismo y unidad. Artísticamente, La boda es una obra maestra de composición y detalle. Goya empleó una paleta rica en tonos dorados, rojos y marrones, que aportan calidez y armonía a la escena.
Las expresiones y posturas de los personajes están cuidadosamente elaboradas para narrar múltiples historias dentro de una sola imagen, convirtiendo el cuadro en un mosaico de emociones humanas. En este trabajo, Goya demuestra una vez más su habilidad para convertir escenas cotidianas en obras de arte cargadas de significado. La boda no solo decora, sino que invita al espectador a reflexionar sobre las dinámicas sociales y los rituales que conforman la vida de una comunidad. Número 21. El Parasol, 1777. El Parasol, creado en 1777, es una de las obras más icónicas de Francisco de Goya dentro de su serie de cartones para tapices. Esta pieza retrata a una joven elegante sentada mientras un hombre, posiblemente su enamorado, sostiene un parasol para protegerla del sol. La escena es una oda a la moda y el ideal romántico del siglo XVIII, presentada con una exquisita atención al detalle y un encanto que refleja el estilo rococó. El contexto histórico del parasol lo sitúa en un momento en que la aristocracia buscaba arte que reflejara una vida idealizada y placentera. Este cartón, destinado a decorar un espacio de la realeza, cumplió con ese propósito al evocar un sentimiento de ligereza y belleza bucólica. Sin embargo, Goya añadió su toque distintivo, creando personajes que parecen tener una vida interior más compleja de lo que sugiere la superficie. Técnicamente, la obra destaca por su manejo del color y la luz. Los tonos vivos de los trajes contrastan con el fondo natural, y el parasol mismo sirve como un punto focal que unifica la composición. Las pinceladas delicadas y la expresión tranquila de la joven sugieren un ambiente de serenidad y disfrute. Con el parasol, Goya consolidó su reputación como un maestro capaz de elevar los temas más simples a un nivel artístico excepcional. Este cartón no solo sirvió como decoración, sino también como un testimonio de la habilidad del pintor para capturar el espíritu de su tiempo en una imagen aparentemente sencilla pero profundamente evocadora. Número 20. La cometa. Desde el año 1777 hasta el año 1778. Creada entre 1777 y 1778 después de Cristo, La cometa es una obra maestra que ejemplifica la transición del arte hacia un enfoque más íntimo y cotidiano, característico de Francisco de Goya. En el contexto histórico del siglo XVIII, España experimentaba un florecimiento cultural, con la Ilustración influyendo en el pensamiento y las expresiones artísticas. Goya, quien ya se estaba consolidando como un maestro indiscutible, utilizó esta obra para capturar una escena lúdica que refleja el espíritu de su tiempo, al tiempo que demuestra su excepcional dominio técnico y su sensibilidad hacia los pequeños detalles de la vida cotidiana. La composición presenta un grupo de figuras jugando con una cometa en un ambiente campestre. Goya utiliza una paleta de colores cálidos que evoca la serenidad de la naturaleza, destacando su habilidad para trabajar con tonos tierra y azules suaves. Las figuras están dispuestas de manera que guían la mirada hacia el cielo, donde la cometa flota, simbolizando libertad y esperanza. El dinamismo de las posturas y las expresiones faciales transmite una sensación de movimiento, vitalidad y conexión entre los personajes. Este enfoque humaniza la escena, otorgándole un sentido de autenticidad que es distintivo en la obra temprana de Goya. Desde el punto de vista técnico, la pincelada suelta de Goya ya comenzaba a distinguirse de sus contemporáneos, quienes favorecían acabados más pulidos. Su manejo de la luz y la sombra dota a la escena de profundidad, mientras que la atmósfera ligeramente difusa anticipa el estilo más expresivo que caracterizaría sus obras posteriores. Este cuadro también resalta la capacidad de Goya para capturar detalles anecdóticos, como las ropas de los niños y el paisaje, que añaden una capa narrativa a la escena.
La cometa no solo es una celebración de la vida rural, sino también una reflexión sobre las pequeñas alegrías que trascienden las épocas. Como dato interesante, esta obra forma parte de una serie de cartones para tapices destinados al Palacio Real del Pardo, lo que subraya su importancia en el desarrollo artístico de Goya. Número 19. La gallina ciega, 1788. La gallina ciega, creada en 1788 después de Cristo, es una obra emblemática que muestra la maestría de Goya al capturar momentos de la vida cotidiana con un nivel de detalle y emotividad que pocos artistas de su época lograron alcanzar. En el siglo XVIII, España estaba inmersa en un proceso de cambio social y cultural, y Goya se posicionaba como un cronista visual de esta transformación. Esta obra, concebida como un cartón para tapices, destaca por su composición vibrante y su representación de un juego popular, convirtiéndose en un testimonio visual del folclore y las tradiciones españolas. La escena muestra a un grupo de jóvenes jugando a la gallina ciega, un juego tradicional que simboliza tanto la inocencia como el placer colectivo. Goya utiliza colores brillantes y una iluminación suave para transmitir una atmósfera de alegría y camaradería. Las figuras están cuidadosamente organizadas en un espacio que, aunque sencillo, refleja un entorno natural idealizado. La disposición circular de los personajes dirige la atención del espectador hacia el centro de la acción, donde uno de los jugadores, con los ojos vendados, intenta atrapar a los demás. El estilo pictórico de Goya en esta obra combina precisión y espontaneidad. La pincelada dinámica y los matices de luz y sombra añaden una sensación de movimiento, mientras que los detalles de las ropas y los rostros de los personajes muestran su habilidad para retratar la individualidad y la emoción. Además, la perspectiva ligeramente elevada permite al espectador sentirse como un observador privilegiado de la escena. Esta obra no solo tiene un valor estético, sino que también documenta una parte esencial de la cultura popular española del siglo XVIII. Cabe destacar que la gallina ciega es considerada una de las piezas más representativas de los cartones para tapices, encargados por la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Número 18. La vendimia, el otoño. Desde el año 1786 hasta el año 1787. La vendimia, el otoño, realizada entre 1786 y 1787 después de Cristo, es una obra que celebra la conexión entre el ser humano y la naturaleza a través de una representación idealizada de la cosecha. En el siglo XVIII, este tema estaba profundamente arraigado en la tradición artística europea, pero Goya lo aborda con una frescura y una calidez que lo distinguen. Este cartón para tapices destinado al Palacio Real combina el simbolismo del otoño con un enfoque personal que eleva la escena cotidiana a una dimensión artística única. La pintura muestra a un grupo de campesinos recolectando uvas, con un viñedo y un cielo despejado como telón de fondo. La composición está cuidadosamente equilibrada, con las figuras principales en primer plano y un paisaje que se extiende hacia el horizonte. Los colores cálidos, dominados por ocres, dorados y verdes, evocan la riqueza de la temporada otoñal, mientras que la luz suave baña la escena, creando una atmósfera serena y contemplativa. La técnica de Goya en esta obra demuestra su habilidad para capturar la interacción entre las figuras y su entorno. Los gestos naturales y las expresiones faciales transmiten una sensación de alegría tranquila, reflejando tanto el esfuerzo como el disfrute de la cosecha. Además, la atención al detalle en los elementos del paisaje y la textura de las vestimentas añade una capa de realismo que enriquece la narrativa visual. La vendimia es más que una representación de la vida rural. Es un homenaje a la labor humana y a la belleza de la naturaleza.
Este cartón se inscribe en un período en el que Goya estaba consolidando su posición como pintor de la corte, y su éxito con estas obras marcó un hito en su carrera artística. Número 17. La duquesa de Alba de Negro. 1797. En 1797 después de Cristo, Francisco de Goya pintó La duquesa de Alba de Negro, una obra que captura no solo la elegancia de su modelo, sino también la profundidad psicológica que caracterizó los retratos más importantes del siglo XVIII. En esta época, Goya era un pintor consagrado y, como retratista, mostraba un interés particular en revelar el carácter y la personalidad de sus sujetos. La duquesa de Alba, una de las figuras más enigmáticas de su tiempo, se convirtió en el foco de uno de sus retratos más célebres y controvertidos. El cuadro muestra a la duquesa vestida de negro, de pie en un paisaje desolado que contrasta con la vitalidad de su postura y expresión. La elección del negro como color principal simboliza tanto el luto como la sobriedad, mientras que los detalles en su vestimenta reflejan su estatus y sofisticación. La mirada directa de la duquesa, cargada de orgullo y desafío, establece una conexión inmediata con el espectador, mientras que la inscripción «Solo Goya» en la arena añade un elemento de misterio y posible intimidad entre el artista y su modelo. Técnicamente, esta obra destaca por su pincelada fluida y la sutil modulación de los tonos oscuros para crear volumen y textura. Goya demuestra su maestría al equilibrar la simplicidad de la composición con la complejidad emocional del retrato. Los detalles del rostro y las manos son especialmente notables, ya que transmiten tanto la nobleza como la humanidad de la duquesa. La duquesa de Alba de Negro sigue siendo una de las obras más analizadas de Goya, no solo por su valor artístico, sino también por las historias que rodean su creación. Número 16. La condesa de Chinchón. 1800. La condesa de Chinchón, pintada en 1800 después de Cristo, es uno de los retratos más destacados de Francisco de Goya. En el contexto del siglo XIX, esta obra refleja la evolución de Goya hacia un estilo más introspectivo y emocional, centrado en la representación psicológica de sus modelos. La condesa, María Teresa de Borbón y Vallabriga, aparece como un símbolo de la delicadeza y el refinamiento de su época, mientras que el retrato en sí revela las tensiones y complejidades de la corte española. El retrato muestra a la condesa sentada, vestida con un elegante traje de color claro que contrasta con el fondo oscuro. Su expresión es serena pero melancólica, transmitiendo una sensación de introspección y vulnerabilidad. La composición, sencilla pero profundamente efectiva, destaca por su equilibrio entre la figura principal y los detalles cuidadosamente trabajados, como las texturas de las telas y los adornos. Goya utiliza una paleta suave y una iluminación tenue para crear un efecto de delicadeza, mientras que su pincelada fluida y expresiva añade dinamismo a la obra. La atención al detalle en las manos y el rostro de la condesa muestra la habilidad del artista para capturar tanto la fisicalidad como la esencia emocional de sus modelos. Este retrato también se distingue por su atmósfera íntima, que sugiere una conexión personal entre el pintor y su modelo. La condesa de Chinchón es un ejemplo perfecto de cómo Goya combinaba la tradición del retrato de corte con un enfoque más moderno y expresivo. La obra, aclamada tanto en su época como en la actualidad, se considera un testimonio del genio de Goya y de su capacidad para trascender las convenciones artísticas de su tiempo. Número 15. El entierro de la sardina. Desde el año 1812 hasta el año 1819. Enmarcada en los años de convulsión política que caracterizaron el inicio del siglo XIX, El entierro de la sardina
es una obra en la que Francisco de Goya aborda con maestría la ambigüedad de la celebración y la sátira. Este cuadro, desarrollado entre 1812 y 1819, muestra una festividad popular que evoca los carnavales de Madrid, donde el ritual del entierro de la sardina marcaba el fin de las celebraciones. Sin embargo, más allá de lo festivo, Goya introduce elementos oscuros que sugieren una visión crítica hacia las costumbres sociales de su tiempo. Técnicamente, la obra destaca por su uso audaz de pinceladas sueltas y una paleta de colores vivos pero contenidos, que contrastan con los rostros caricaturescos de los personajes. Estas figuras, en su mayoría enmascaradas, refuerzan el ambiente carnavalesco y a la vez inquietante. Goya emplea una composición dinámica, con el grupo central dispuesto en un semicírculo, como si girara en torno a un eje invisible, generando una sensación de movimiento. La textura del óleo refleja su técnica madura, con trazos que sugieren detalles sin necesidad de definirlos por completo. En el contexto de la carrera de Goya, esta pintura representa su capacidad para captar la esencia de lo popular sin dejar de lado la complejidad de los sentimientos humanos. Se inserta en una época en la que España enfrentaba transformaciones sociales y políticas profundas, algo que Goya reflejaba en sus obras con una mezcla de ironía y denuncia. Su habilidad para retratar lo grotesco y lo sublime a la vez consolidó su reputación como uno de los más grandes cronistas visuales de su tiempo. Un detalle curioso es cómo, bajo el aparente caos festivo, se puede interpretar una crítica al vacío moral de una sociedad más interesada en el espectáculo que en la sustancia. Esta dualidad entre celebración y decadencia permanece como uno de los aspectos más fascinantes de la obra. Número 14. La pradera de San Isidro. 1788. La pradera de San Isidro, pintada en 1788, es una obra emblemática que captura la vida cotidiana de Madrid en el siglo XVIII. Esta pintura, que representa la multitud que se congregaba en las orillas del río Manzanares para celebrar la festividad de San Isidro, patrón de la ciudad, es un testimonio del dominio de Goya en la representación de escenas populares. El cuadro refleja la atmósfera vibrante y luminosa de un día de celebración, con una multitud que se extiende hacia el horizonte bajo un cielo despejado. La técnica de Goya en esta obra es delicada y detallada, utilizando tonos cálidos y pinceladas minuciosas para dotar de vida a la multitud. Cada figura parece ser parte de un todo orgánico, lo que demuestra su maestría para capturar tanto el carácter colectivo como los matices individuales. La profundidad espacial se logra mediante una composición que guía la mirada hacia el río, mientras que el dinamismo se mantiene con el movimiento de las figuras. Históricamente, esta pintura se sitúa en un momento en que Goya comenzaba a consolidarse como retratista y cronista de su tiempo. Representa su habilidad para equilibrar el interés por lo cotidiano con una sensibilidad artística que trasciende lo meramente descriptivo. Esta obra es un precursor de sus trabajos posteriores, más oscuros y críticos, pero ya insinúa la inquietud social que define gran parte de su producción. Un aspecto fascinante de La pradera de San Isidro es cómo Goya logra capturar no solo una escena específica, sino también el espíritu de una época. Este cuadro, aunque aparentemente festivo, puede interpretarse como un símbolo de las tensiones subyacentes en una sociedad al borde de cambios trascendentales. Número 13. La romería de San Isidro, de las pinturas negras. Desde el año 1819 hasta el año 1823. La romería de San Isidro, realizada entre 1819 y 1823, forma parte de las célebres pinturas negras, una serie de obras que representan el ápice de la introspección y la oscuridad en la obra de Goya.
En esta pintura, el artista retoma la festividad de San Isidro, pero desde una perspectiva completamente distinta a la que había mostrado en La pradera de San Isidro. Aquí, el ambiente es sombrío, con figuras deformes y expresiones que transmiten angustia y desesperación, más que alegría. La técnica empleada en esta obra es radicalmente diferente de sus trabajos anteriores. Goya utiliza tonos oscuros y una paleta limitada, dominada por negros, marrones y grises, con pinceladas gruesas y gestuales que dotan a la escena de una energía inquietante. La composición es caótica, con personajes que parecen perderse en un paisaje desolador, acentuando la sensación de aislamiento y alienación. Esta obra refleja el estado de ánimo del propio Goya en sus últimos años, marcados por la enfermedad, la sordera y la desilusión hacia la sociedad. A través de La romería de San Isidro, Goya no solo plasma una crítica social, sino también un retrato de la condición humana en su faceta más sombría. Es una pieza que desafía la visión tradicional de la festividad, transformándola en un escenario de pesadilla. Un detalle intrigante es cómo Goya convierte una escena que debería ser de celebración en una alegoría de la decadencia moral y espiritual. Esta dualidad entre lo festivo y lo siniestro es una constante en las pinturas negras, consolidándolas como una de las series más impactantes de la historia del arte. Número 12. El Coloso. Desde el año 1808 hasta el año 1812. El Coloso, pintado entre 1808 y 1812, es una de las obras más enigmáticas y comentadas de Francisco de Goya. Este imponente cuadro refleja el caos y la incertidumbre de España durante la invasión napoleónica, representada a través de la figura de un gigante que domina el paisaje. La interpretación de esta obra ha sido objeto de debate, pero comúnmente se asocia con la resistencia del pueblo español frente a las fuerzas invasoras. En términos técnicos, la obra destaca por su uso dramático de la escala, con la figura del coloso contrastando contra un paisaje diminuto en el que se aprecian aldeas y multitudes en pánico. Goya emplea una paleta oscura, con tonos que enfatizan la atmósfera de opresión y terror. Las pinceladas, aunque aparentemente sueltas, están cargadas de intención, aportando movimiento y dramatismo a la escena. En el contexto de su carrera, El Coloso es un ejemplo del compromiso de Goya con los eventos históricos de su tiempo. Aunque en otras obras aborda temas similares de forma más explícita, aquí opta por una representación alegórica que amplifica el impacto emocional de la obra. La figura del coloso puede interpretarse como una personificación de la guerra, la fuerza o incluso la esperanza. Un detalle interesante de la pintura es cómo Goya logra capturar simultáneamente la monumentalidad y la fragilidad, reflejando la dualidad de un pueblo que, aunque pequeño frente al gigante de la guerra, no se rinde ante la adversidad. Número 11. La lechera de Burdeos. Desde el año 1825 hasta el año 1827. En los últimos años de su vida, Goya creó La lechera de Burdeos, una obra que, aunque aparentemente sencilla, es una de las más conmovedoras y reveladoras de su carrera. Pintada entre 1825 y 1827, este retrato de una joven lechera es una muestra del estilo más libre y experimental que caracterizó su etapa final en Burdeos. En contraste con las tonalidades oscuras de sus obras anteriores, esta pintura resplandece con colores suaves y una luz que irradia serenidad. La técnica de Goya en esta obra es notablemente fluida, con pinceladas ligeras que sugieren más que definen. La figura de la lechera, aunque central, está integrada en un fondo difuminado que refuerza su aire etéreo. La paleta, dominada por tonos pasteles, contrasta con la intensidad emocional de las pinturas negras,
mostrando una faceta más esperanzadora y apacible de su arte. En términos históricos, la lechera de Burdeos representa un cierre simbólico en la carrera de Goya. Lejos de los tumultos de España, en su exilio en Francia, el artista parece encontrar en esta obra una forma de reconciliación con la vida. A pesar de su avanzada edad y su estado de salud deteriorado, Goya demuestra aquí una frescura artística que desafía las convenciones de la época. Un detalle fascinante de esta obra es cómo, a través de su simplicidad, Goya logra transmitir una complejidad emocional que resuena con el espectador. La lechera de Burdeos no solo es un retrato, sino también un testimonio del espíritu indomable de un artista que continuó explorando hasta el final de su vida. Número 10. El aquelarre, de las pinturas negras. Desde el año 1819 hasta el año 1823. El aquelarre se inscribe dentro del conjunto conocido como las pinturas negras, creadas por Francisco de Goya entre los años 1819 y 1823 en la Quinta del Sordo. Este periodo corresponde al siglo XIX, después de Cristo, y está marcado por un contexto social de intensos cambios políticos y culturales en España, influenciados por el absolutismo y los conflictos postnapoleónicos. La obra refleja una atmósfera sombría y opresiva, resultado de los temores y pesares de su creador, quien plasmó en ella la desesperanza y la oscuridad de su tiempo. La técnica utilizada en esta pintura es óleo sobre yeso, trasladado posteriormente al lienzo. El estilo, característico de las pinturas negras, es crudo y expresivo, con pinceladas vigorosas y una paleta dominada por tonos oscuros, como marrones, negros y ocres. En El aquelarre, Goya representa una escena satírica y macabra de brujería, donde un macho cabrío, emblema del demonio, preside un aquelarre rodeado por figuras humanas grotescas. Los rostros deformes y las posturas exageradas capturan la superstición y el miedo que rodeaban la práctica de la brujería en aquella época. En la carrera de Goya, esta obra destaca como un manifiesto de su visión más personal e introspectiva. Al no estar destinada al público, Goya se permitió una libertad creativa inusual, explorando los rincones más oscuros de su imaginación. La crítica considera esta pintura un precursor del expresionismo y del surrealismo, movimientos que tomarían fuerza más de un siglo después. Un dato fascinante es cómo esta obra, junto con las demás pinturas negras, permaneció ignorada durante décadas tras la muerte del pintor. Fue en el siglo XX cuando se comenzaron a valorar como un testimonio adelantado a su tiempo, lleno de simbolismos y críticas a las creencias irracionales de su sociedad. Número 9. Duelo a garrotazos, de las pinturas negras. Desde el año 1819 hasta el año 1823. En Duelo a garrotazos, Francisco de Goya presenta una escena impactante y profundamente inquietante que forma parte de las pinturas negras. Este cuadro fue creado entre 1819 y 1823, en pleno siglo XIX, después de Cristo, durante los últimos años de vida del artista. La obra se sitúa en un contexto histórico donde España enfrentaba divisiones internas y un clima de incertidumbre política tras la invasión napoleónica y el retorno del absolutismo. Goya canalizó este caos social a través de imágenes cargadas de violencia y desasosiego. La pintura, realizada al óleo sobre yeso y posteriormente trasladada al lienzo, muestra a dos hombres en una lucha encarnizada, enterrados hasta las rodillas en la tierra, con garrotes como armas. La composición, casi teatral, enfatiza la brutalidad de la escena, mientras que la paleta oscura y las pinceladas densas refuerzan la atmósfera de desolación. Los rostros tensos y las posturas de los combatientes transmiten una sensación de inmediatez,
casi como si el espectador fuese un testigo involuntario de esta tragedia. En el panorama artístico de Goya, esta obra simboliza la lucha fratricida que caracterizó a España durante su época. Más allá de su valor estético, Duelo a garrotazos es un comentario mordaz sobre la irracionalidad de los conflictos humanos, reflejando las divisiones políticas y sociales que desgarraban al país. Una curiosidad notable es cómo esta obra, concebida como decoración privada, ha trascendido los siglos para convertirse en un ícono del arte universal. Su crudeza y mensaje atemporal resuenan aún hoy como una advertencia contra la violencia y el odio. Número 8. Perro semihundido, de las pinturas negras. Desde el año 1819 hasta el año 1823. Perro semihundido, una de las composiciones más enigmáticas de Francisco de Goya, fue creada entre los años 1819 y 1823, en el siglo XIX después de Cristo. Esta obra forma parte de las pinturas negras, realizadas en la intimidad de la Quinta del Sordo, en un contexto de creciente aislamiento y enfermedad del artista. La España de la época estaba marcada por un ambiente opresivo, con conflictos internos y una sociedad que transitaba entre la superstición y la modernidad. Para Goya, esta obra representa una ruptura con las convenciones artísticas de su tiempo. Considerada por muchos como un precursor del arte moderno, Perro semihundido anticipa corrientes como el surrealismo y el expresionismo abstracto. Su capacidad para evocar emociones profundas a través de un lenguaje visual tan austero ha sido motivo de admiración y análisis durante siglos. Un dato fascinante es cómo esta obra, a pesar de su aparente sencillez, ha inspirado a generaciones de artistas, convirtiéndose en un símbolo de la lucha existencial del ser humano frente a lo desconocido. Número 7. El sueño de la razón produce monstruos. Capricho No. 43. Desde el año 1797 hasta el año 1799. El sueño de la razón produce monstruos es una de las estampas más icónicas de Francisco de Goya, creada entre 1797 y 1799, en el siglo XVIII después de Cristo. Esta obra pertenece a la serie de grabados conocida como Los Caprichos, donde el artista aborda con ironía y crudeza los males de la sociedad española de su tiempo, incluyendo la superstición, la ignorancia y la corrupción. En un contexto de ilustración, Goya se posiciona como crítico mordaz de las estructuras tradicionales. La técnica empleada en esta obra es el aguafuerte y aguatinta, lo que permite un notable contraste entre las luces y las sombras. En la imagen, un hombre duerme con la cabeza sobre sus brazos, mientras criaturas grotescas, como murciélagos y búhos, emergen de las sombras, simbolizando los monstruos que nacen cuando la razón se abandona. La composición es un reflejo del conflicto entre la racionalidad ilustrada y los oscuros hábitos supersticiosos del siglo XVIII. Esta obra es crucial en la carrera de Goya, ya que marca su transición hacia un arte más introspectivo y comprometido. Con ella, el artista no solo denunció los vicios de su época, sino que también anticipó las inquietudes que dominarían el romanticismo. Un detalle intrigante es cómo este grabado ha sido interpretado como una advertencia universal sobre las consecuencias de ignorar la razón, un mensaje que sigue vigente en contextos contemporáneos. Número 6. El 2 de mayo de 1808 en Madrid, la carga de los mamelucos. 1814. El 2 de mayo de 1808 en Madrid, también conocida como La carga de los mamelucos, es una de las obras más emblemáticas de Francisco de Goya, realizada en 1814, en el siglo XIX después de Cristo.
Este cuadro conmemora el levantamiento del pueblo madrileño contra las tropas napoleónicas, un evento clave en la Guerra de Independencia Española. En un contexto de resistencia y patriotismo, Goya creó esta obra como testimonio visual de la valentía y el sufrimiento de su nación. La pintura, ejecutada al óleo sobre lienzo, es monumental tanto en tamaño como en impacto. Goya utiliza una composición dinámica y una paleta vibrante para capturar el caos y la brutalidad de la batalla. Los gestos dramáticos de las figuras y las pinceladas enérgicas transmiten una sensación de movimiento y urgencia. Los mamelucos, mercenarios al servicio de Napoleón, aparecen como figuras exóticas, acentuando el contraste entre los invasores y los patriotas. En la trayectoria de Goya, esta obra se erige como un ejemplo de su capacidad para combinar el arte y la crónica histórica. Su enfoque en el sufrimiento humano y la violencia marcó un precedente para la representación moderna de la guerra en el arte. Un dato notable es cómo esta obra, junto con El 3 de mayo de 1808, consolidó a Goya como uno de los mayores cronistas visuales de su tiempo, transformando episodios históricos en imágenes de profundo impacto emocional y universal. Número 5. La familia de Carlos IV. Desde el año 1800 hasta el año 1801. En el contexto de una España profundamente transformada por las ideas de la Ilustración y el impacto de las guerras napoleónicas en ciernes, Francisco de Goya creó una obra maestra que captura la pompa y las contradicciones de la monarquía española a comienzos del siglo XIX. La familia de Carlos IV es un retrato grupal que reúne a los miembros de la familia real en una composición que, a simple vista, exalta su autoridad y esplendor. Sin embargo, la penetrante mirada artística de Goya revela matices más oscuros. Los personajes, representados con una sinceridad poco halagadora, reflejan la complejidad emocional y política del momento. Goya utiliza un estilo marcado por un realismo inquebrantable. Las texturas de las telas, la minuciosidad en las joyas y la precisión en los rostros destacan su maestría técnica. No obstante, lo que realmente eleva esta pintura es su capacidad de trascender la mera representación física. A través de la disposición de las figuras y sus expresiones, Goya insinúa las tensiones internas de la familia real, como la falta de cohesión y los desafíos inherentes al liderazgo en tiempos de incertidumbre. La figura de Carlos IV, a pesar de ocupar el centro de la composición, carece de la presencia dominante típica de los monarcas en los retratos reales, mientras que María Luisa de Parma parece ejercer una influencia más visible, sugiriendo su papel como líder de facto. Esta obra marca un punto culminante en la carrera de Goya como pintor de cámara. Más allá de la habilidad técnica, muestra su valentía al representar a los poderosos con una honestidad que bordea la sátira, una rareza en un entorno artístico dominado por el elogio adulador. La pintura también revela su fascinación por explorar la condición humana en todas sus facetas, incluso dentro de los confines del poder absoluto. Un detalle fascinante es la inclusión discreta del propio Goya al fondo, trabajando en su lienzo. Este gesto no solo reafirma su lugar en la escena artística de su tiempo, sino que también sugiere su papel como testigo crítico de una época turbulenta. Número 4. La maja vestida. Desde el año 1800 hasta el año 1807. En el apogeo de su carrera, Francisco de Goya desafió las normas sociales y artísticas con La maja vestida, una pintura que, junto con su contraparte desnuda, redefinió el retrato femenino en el arte europeo del siglo XIX. Creada en una España donde el decoro y la moralidad dictaban los límites del arte, esta obra rompe esquemas al presentar una figura femenina que, aunque cubierta por delicadas telas, irradia una sensualidad palpable.
Goya opta por una postura relajada y una mirada directa que conecta inmediatamente al espectador con la modelo, dotándola de una presencia que va más allá de lo físico. Las telas suaves y bien definidas, con una gama cromática que combina tonos cálidos y fríos, destacan la habilidad técnica del pintor, mientras que las pinceladas sueltas y vivaces aportan dinamismo al fondo neutro. A pesar de estar vestida, la maja mantiene un aire de misterio y audacia, lo que la diferencia de los retratos tradicionales de mujeres de la época, generalmente confinados a roles más conservadores. Esta obra se considera un complemento inseparable de La maja desnuda, pero no solo por el contraste evidente entre ambas. Juntas, exploran los límites entre lo público y lo privado, lo aceptable y lo prohibido, planteando preguntas sobre la percepción del cuerpo y la identidad femenina en una sociedad profundamente patriarcal. El impacto cultural y artístico de esta pintura no puede subestimarse. Aunque las identidades de la modelo y el comitente permanecen en el terreno de la especulación, el hecho de que Goya las realizara en secreto añade una capa de intriga que sigue fascinando a críticos y espectadores. Número 3. La maja desnuda. Desde el año 1795 hasta el año 1800. Francisco de Goya desafió las normas establecidas de su tiempo con La maja desnuda, una obra que destaca tanto por su audacia temática como por su excelencia artística. Creada en un contexto cultural donde la representación del cuerpo femenino desnudo estaba estrictamente regulada, esta pintura rompió esquemas al presentar una figura femenina que no solo carece de cualquier vestigio de idealización clásica, sino que también se muestra completamente consciente de su sensualidad. Goya opta por un enfoque innovador en la postura de la modelo, quien yace reclinada sobre un diván con una expresión que mezcla curiosidad y desafío. La ausencia de elementos mitológicos o alegóricos, comunes en los desnudos de la época, refuerza el carácter humano y terrenal de la obra. La paleta de colores cálidos y las pinceladas suaves crean una textura que evoca realismo, mientras que el uso de sombras sutiles da profundidad y volumen al cuerpo de la modelo. Esta pintura marcó un hito en la carrera de Goya, enfrentándolo incluso a la Inquisición, que consideró la obra como un desafío a la moralidad de la época. Su relevancia radica en cómo combina técnica magistral con una declaración cultural, la autonomía y la fuerza del cuerpo femenino como sujeto, no solo como objeto. Un aspecto intrigante es cómo La maja desnuda anticipa el modernismo en su capacidad de provocar emociones y reacciones diversas, convirtiéndose en un precursor del arte contemporáneo. Número 2. Saturno devorando a su hijo, de las pinturas negras. Desde el año 1819 hasta el año 1823. Entre las obras más impactantes de Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo, destaca como un testimonio brutal de los demonios internos del pintor y del clima político y social del siglo XIX. Creada como parte de las pinturas negras que decoraron las paredes de su casa, esta obra representa una escena mitológica con una intensidad visceral que trasciende su tema original. La pintura muestra al dios Saturno en el acto de devorar a uno de sus hijos, con una expresión de terror y locura que refleja la desesperación más absoluta. Goya utiliza un estilo sombrío y expresionista, con una paleta de colores oscuros y pinceladas caóticas que acentúan la violencia de la escena. La anatomía desproporcionada y la mirada vacía del dios contribuyen a crear una atmósfera de pesadilla. Esta obra se interpreta como una alegoría de las luchas de poder, el paso del tiempo y los horrores de la guerra, temas recurrentes en la obra de Goya. En el contexto de las guerras napoleónicas y las turbulencias políticas en España, Saturno devorando a su hijo puede verse como un comentario sobre la autodestrucción de la humanidad y la insaciable sed de poder que lleva a la ruina.
Un dato fascinante es que Goya nunca planeó exhibir estas pinturas. Fueron un acto privado, lo que les otorga una autenticidad emocional que resuena profundamente con el espectador. Número 1. El 3 de mayo de 1808 en Madrid, los fusilamientos del 3 de mayo. 1814. Considerada una de las obras maestras indiscutibles de la historia del arte, el 3 de mayo de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya captura la tragedia y el heroísmo de un momento crucial en la resistencia española contra la ocupación napoleónica. Pintada en 1814, esta obra monumental conmemora la masacre de patriotas españoles a manos de las tropas francesas, destacándose por su capacidad de evocar una respuesta emocional inmediata. El centro de la composición está ocupado por una figura iluminada, que con los brazos extendidos evoca imágenes cristológicas, convirtiéndose en símbolo de sacrificio y redención. Alrededor, Goya construye una escena desgarradora con soldados anónimos que representan la implacable maquinaria de la guerra, mientras que las víctimas caídas y sus expresiones de terror reflejan la fragilidad humana frente a la violencia. La técnica de Goya es magistral. La iluminación dramática, las pinceladas expresivas y los contrastes de color refuerzan el impacto visual y emocional de la obra. Este enfoque revolucionario influiría en artistas posteriores como Manet y Picasso, marcando un punto de inflexión en el arte occidental al priorizar la emoción y la narrativa sobre la perfección académica. Un detalle que subraya la genialidad de esta pintura es la ausencia de heroicidad convencional. En lugar de glorificar la guerra, Goya muestra su brutalidad, invitando al espectador a reflexionar sobre las consecuencias del conflicto humano. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.